Dile a tu vecino que está junto a ti, dile, júntate a ese carro. Dile, vamos, júntate a ese carro. Ahora volteate con el de junto del otro lado y dile, júntate a ese carro. Aleluya. Les voy a platicar una situación. ¿De qué se trata? Júntate a ese carro. Yo venía regresando no me acuerdo si era Tasco, Cuernavaca o uno de esos lugares de la carretera de Cuernavaca, y venía yo por la carretera de Cuernavaca. Yo tenía la edad más o menos como de 8 años, 7 años, 9 años, por ahí. Y ¿cuántos de ustedes saben que para el Señor no hay edad? ¿Verdad que no hay edad? Entonces yo tenía más o menos esa edad. Yo recibí a Cristo a los 6 años de edad. Entonces, estamos hablando que yo tenía como 7, 8, 9, cuando mucho, más o menos. Y veníamos en la carretera de regreso de Cuernavaca, cuando de repente, diga conmigo de repente, de pronto me viene un pensamiento a mi corazón: hay que orar por Gaby porque se puso mal. ¿Ustedes conocen a Gaby? Gaby es hija de mi tía Yola. No de sangre, sino ninguno de ustedes tiene tíos que ha adoptado porque son súper amigos de sus papás y que les dice tíos, ¿no? Ok, entonces ella es hija de mi tía Yola, chistoso, ¿verdad? Pero no nos decimos primos entre nosotros, ¿verdad? Pero yo sí le digo a mi tía Yola, le digo tía. Pero bueno, entonces yo venía en el carro y ¡bum! Y yo dije, no, esto está bien loco. Dile a tus papás, es tiempo de orar por Gaby porque se puso mal. Y yo, no, ¿cómo crees? Y ustedes saben que la carretera de Cuernavaca es larga, ¿verdad? Ahora, ¿qué tan larga se te hace cuando tienes 8 años? Larguísima, es como si ya te hubieras ido a Acapulco, ¿no? Entonces imagínate todo ese tiempo yo batallando conmigo mismo. No, ¿cómo crees? Esto está muy loco, ¿cómo no? Y así, yo como sé que Gaby está mal, me lo estoy imaginando. A ninguno de ustedes le ha pasado algo así, ¿verdad? Que le llega un pensamiento a su corazón y usted sabe que es el Espíritu Santo. Tere, súbete a ese carro, júntate a ese carro. Y ustedes, viene ese pensamiento a tu corazón y tú dices, ¿qué onda? No, es que yo no puedo decir esa palabra, no puedo ir. Ahora, dijo David, ¿no? Que fuéramos y bendijéramos a alguien, pero no, va a estar bien raro, ¿no? Yo mejor me espero a que vengan, ¿no? Señor, si esta es tu palabra, entonces que vengan para que yo se las dé. ¿No? ¿Nunca les ha pasado así? No, nadie levanta la mano, qué lindos. Bueno, pero yo sé que sí, se nos hace difícil, por lo menos a mí se me hacía difícil a esa edad. Y pasó toda Cuernavaca, llegamos a la ciudad, entramos por Insurgentes, pasamos toda universidad. Llegamos por fin hasta mi casa, la colonia Narvarte en ese tiempo, y cuando yo ya no podía más, se me salía el corazón así. Entonces se bajó mi papá a abrir la puerta del garage, la reja, el zaguán, como le llamen, y entonces yo ya no podía más y le dije a mi mamá, tenemos que orar por Gaby, porque se puso mal. Ahora, ustedes no saben la historia de Gaby, pero Gaby nació con un problema en la vejiga, con la cual ella tenía que vivir con una bolsa, que era su vejiga, una bolsa externa, en la cual ahí se recolectaba todos los fluidos corporales que tienen que ver con las vejigas, ¿verdad? Entonces, ¿se imaginan vivir así? Y Gaby tiene como 5 años menos que yo. Entonces era una chiquitita que tenía pegada a ella una bolsa, esa bolsa era su vejiga. Y entonces mi mamá me dijo, ¿estás seguro? Pues no sé, pero toda la carretera estaba pensando en eso. Y entonces nos pusimos a orar, mi mamá y yo, ahí en el Volkswagencito, sedán que teníamos, antes de entrar a la casa. Y después a la hora, ya después de entrar a la casa, pues mi mamá se trató de comunicar con mi tía Yola, no pudo, etc. Ya por fin cuando pudo hablar con mi tía Yola, mi tía le dijo, ¿pero cómo sabes? ¿Cómo supiste que tiene Gaby este problema, esta crisis? Estamos orando por ella, no te preocupes. Y a partir de que nosotros empezamos a orar por Gaby, Gaby empezó a mejorar.
Después de unas 2 semanas, ya otra vez estaba como normal, seguía con su bolsita y todo, pero ahora, hasta el día de hoy, Gaby pues ya es una mujer, ¿verdad? Es 5 años menor que yo, pues imagínense. O sea, ella todos los pronósticos era para que Gaby muriera a una corta edad. Júntate a ese carro. Si puedes, dile a alguien más que no le has dicho al de atrás, dile, júntate a ese carro. Fíjate que yo les recomiendo mucho a los jóvenes y a los papás de los jóvenes, los congresos de jóvenes, porque Dios va a transformar su vida. Dios va a transformar su vida. No se van a poder quedar iguales. Dios los va a cambiar. Yo me acuerdo, estaba fíjate, yo no lo recibí, yo no recibí eso, yo no recibí el beneficio, pero participé en algo que marcó mi vida de una manera tremenda. Estábamos en un congreso de jóvenes en Puebla, y era un congreso de jóvenes tremendo. El Espíritu Santo estaba cayendo, las personas estaban orando en lenguas, estaba impresionante. Y entonces alguien dijo, el Espíritu Santo está aquí, está tocando a todos, pero si tú nunca has orado en lenguas, levanta tu mano y ahorita vamos a orar por ti para que recibas, ahí en tu lugar donde estás, el bautismo en el Espíritu Santo, para que ores en otras lenguas. ¡Wow! Y entonces yo vi que de nuestro grupo de jóvenes que íbamos a Puebla, proveníamos de la Ciudad de México, 2 chicas de rasgos orientales levantaron su mano, que ellas no habían podido orar en el Espíritu. Y entonces yo vi todo y estaba yo orando, minding my own business, ¿verdad? Yo estaba metiéndome en mis propios asuntos con el Señor. Yo ahí estaba metido, ¿verdad? ¿Qué me iba a importar lo que estuviera pasando a mi alrededor? Cuando de repente el Señor me dijo, pregúntales si oraron en lenguas. No me dijo a quiénes, ¿verdad? Pero yo ya sabía a quiénes. Entonces yo me volteé, y yo igual estuve batallando, ¿verdad? No, Señor, ¿cómo crees? ¿Qué tal que yo les digo? ¿Y qué tal que se enojan, verdad? Y después le van a decir a todos los líderes del grupo de jóvenes que yo soy bien raro, ¿no? Y ya nadie va a querer tener amistad conmigo. Por cierto, este tapete es maravilloso, ¿eh? Ustedes no tienen, ¿no? Comprensión, ¿no? Está genial. Y entonces yo me volteo y le digo a las personas que están ahí atrás, a estas 2 chicas, ya no podía más, igual el Espíritu Santo, ¿pudieron orar en lenguas? Así como ustedes, cuando yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han hecho? Y que no me contestan nada, ¿verdad? Porque no se quieren poner en evidencia. Pero, ¿pudieron orar en lenguas? Y las 2 no me contestaban nada. ¿Qué pasó? ¿Sí pudieron orar en lenguas? No. Ok. Entonces yo me volteé y dije, bueno, pues, señores, era todo lo que querías que les preguntara. Y entonces, desde el micrófono un anuncio, ¿verdad? Por favor, todos los que no pudieron orar en el Espíritu, pasen al frente a un cuartito que los vamos a llevar de este lado. ¿No? Yo dije, pues tienen que pasar, ¿no? Entonces yo estaba volteando y un montón de chavos, ¿no? Pasan y se van al cuartito, ¿no? Y yo volteaba y estas chicas no pasaban y no pasaban. Y yo, les dije, tienen que ir al cuartito a que oren por ustedes. Casi yo me las llevé así de la mano, ya por fin después, yo creo que nada más de la pena de tanta insistirles, fueron. Mira, ellas 2 a mí me daban miedo. Yo también por eso no les quería decir nada, porque siempre tenían esta cara así. Y regresaron radiantes, felices. O sea, tú tienes adolescentes en tu casa, tienes jóvenes en tu casa y tienen cara de sope, de pambazo, de limón agrio, chupado, ¿no? Se chuparon un limón, se chuparon un limón con vinagre, ¿no? Y están así. Mándalos al Congreso, inscríbelos a Ilumina, Reacción en Cadena 2019. Dios los va a tocar.
Esas dos chicas regresaron a su casa. ¿Tú te imaginas la cara de sus papás? Digo, yo las veía en el grupo de jóvenes y me daban miedo y pues nada más con sacarle la vuelta pues ya estuvo, ¿no? Pero imagínate sus papás cuando las recogieron y ellas, lo que hizo Dios en su vida. Entonces fue algo que yo no lo recibí en el grupo de jóvenes, en el congreso de jóvenes, pero fue algo que el Señor me permitió hacer. Júntate a ese carro. Escúchame bien, júntate a ese carro. El Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo te está hablando, te ha dado sueños, ha venido y te ha dicho, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. La persona que está junto a ti hay que orar por ella. Está pasando esto acá, ¿sí o no? Así es. Yo lo sé y el Señor me ha dado testimonio de que así es, aunque tú ahorita no me estás contestando. Ahora, el Espíritu Santo nos está hablando y desea hacer. Lo voy a decir de una manera rara porque es su obra, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es Dios, pero Él quiere hacer la obra de Dios a través de ti. El Espíritu Santo quiere hacer la obra de Dios a través de ti. Quiere que tú participes y quiere que tú puedas hacer cosas raras, cosas locas. De la nada me salió este pensamiento, pero ¿por qué? Bueno, pues simplemente pues vamos a ver, vamos a intentar, vamos a ponerlo en práctica, a ver qué sucede. Voy a orar por esa persona, a ver qué pasa. Voy a darle este mensaje, a ver qué dice. Si es así, si Dios es que quiere usarte, te voy a decir algo. Júntate a ese carro. Ahora di conmigo, Dios quiere usarme. A lo mejor tú no lo sabías, a lo mejor no te habías dado cuenta, pero Dios quiere usarte. Este es el tiempo, este es el día, esta es la hora en la que el Espíritu Santo se está derramando en tu vida, en mi vida y en la vida de muchas personas alrededor de este México hermoso. Y Dios nos quiere usar. Júntate a ese carro. El Señor ya te ha estado hablando desde hace tiempo atrás. Yo vengo aquí hoy a animarte, vengo aquí hoy a desafiarte. Vengo aquí a exhortarte, vengo a decirte, anímate, hazlo, habla, da la palabra, ora. Vas a ver cosas tremendas en tu vida. Vas a ver una transformación increíble. Haz lo que el Espíritu Santo te diga y ve y júntate a ese carro. Porque cuando comiences a dar pasos, tú dices, bueno, es que el Señor no me dice todo lo que va a pasar. No te va a decir todo. El Señor quiere probar también tu confianza. Si quieres saber cuál es el procedimiento es este. En general, ¿verdad? Porque el Señor también es personal. Y hay personas a las que los lleva más rapidito, otros más lento, porque lento y contento, ¿verdad? Pero este es el procedimiento y el Señor te dice algo, una palabra, un desafío, y Él ve qué vas a hacer. Y después te lo repite. Es una voz, más que una voz, es un pensamiento que está aquí adentro de tu corazón. Está en tu mente. Sientes palpitar un poquito más fuerte tu corazón. Y el Señor te dice, quiero que hagas esto. O haz esto. O qué tal si hicieras esto. Y ese pensamiento no se va, se queda ahí. Y tú te distraes, haces otras cosas y etcétera, y de repente viene otra vez ese pensamiento como en frío, ¿verdad? Como cuando sudas frío y tienes esas reacciones físicas. De repente viene así otra vez ese pensamiento y te dice, quiero que hagas esto. Eso solamente pasa las primeras veces, señores, solamente pasa las primeras veces, porque el Señor está viendo qué vas a hacer con eso. ¿Qué pasa después? El Señor empieza a bajar la voz. El Señor empieza a bajar la voz. El Señor empieza a hacerlo cada vez más sutil, menos claro, para que tú aprendas de entre todos los pensamientos que vienen a tu vida a identificar cuál es la voz de Dios. ¿Sí me estás siguiendo?
Entonces, la primera cosa que viene que sucede, si tú empiezas a tomar estos pasos, este desafío de hacer la obra de Dios, de que Dios haga su obra a través de ti, es que Dios te va a empezar a hablar fuerte, claro, clarito, clarito. Compártele a Felipe, ¿no? Compártele a Juan, compártele a doña Ana. Ahí está enfrente de ti. Compártele al pasajero de junto. Háblale de Cristo. Pero Señor, yo nunca he hablado a nadie del Evangelio. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? A ver, díganme, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Qué? Ok, Evangelio quiere decir buenas nuevas y es salvación. Pero ¿cuál es el mensaje? O sea, si yo estoy sentado junto a ti, ¿verdad? Ahí en el camión. Y tú me vas a dar el mensaje del Evangelio. ¿Qué me vas a decir? Yo estoy listo. Cristo te ama. ¿Es cierto? ¿Cristo te ama? ¿Qué más? ¿Necesitas a Jesús? Él murió por ti para darte vida eterna. ¡Wow! Power. Júntate a ese carro. Ese es lo primero. El Señor empieza a hablar contigo. Estás con un amigo, con un familiar, con un desconocido y viene un pensamiento fuerte, una impresión sosegada y firme. Escucha las palabras, sosegada y firme, de compartirle de Cristo. Y casi sientes que te quedas sin aliento. ¿Qué? Yo pensé que esta conferencia se iba a tratar de otra cosa. Sí, el Señor te quiere bendecir, pero te quiere bendecir con que tú seas colaborador suyo. Y sabes, estás completamente consciente de que no es un pensamiento tuyo. A ti jamás se te hubiera ocurrido hacer algo así. ¿Sí o no? Perdón, ¿sí o no? Se me quedó el micrófono, quién sabe dónde. Pero comienzas a luchar y a decir, esto no puede ser de Dios. No, esto no es de Dios. Me lo estoy inventando. Ya sé, es porque fui a la iglesia y el pelonchas ese predicó y seguro, como yo estuve diciendo, júntate ese carro. No vuelvo a repetir lo que me dicen en la iglesia. Me sugestioné. No, tú hace ratito estabas cantando y estabas diciendo, Señor, yo quiero todo contigo. Úsame, te entrego todo mi ser, te entrego todo lo que soy. ¿Estabas en serio o nada más estabas ahí? Estabas que te vieran los hermanos. Miren cómo adoro a Cristo. ¿Sí estabas en esa o no? ¿Sí estabas aparentando? Oh, me acaban de romper el corazón. Nosotros estamos acá dándole a la alabanza. ¿Verdad que no? Sí se lo dijimos de a de veras. Es de verdad. Cada vez que le decimos, toma todo de mí, te doy todo mi ser, úsame, llévame. Bueno, pues hoy es el día. Estamos inaugurando, estamos cortando el listón. Es ese día. ¿Sabes qué? Júntate a ese carro. Yo quiero decirte que no estás solo. Esto les pasa a los cristianos de todo el mundo y en especial a los que han sido bautizados y llenos del Espíritu Santo. Claro que tú no se lo platicas a nadie, ¿verdad? Pero si tú platicaras con la persona que está junto a ti, la que está atrás de ti, la que está adelante de ti, o con alguno de los consejeros, de los líderes, alguno de los encargados de ministerios, y llegaras y le dijeras, no, es que sabes que el otro día me pasó, te vas a dar cuenta que no estás solo. Eso le está pasando a todos los cristianos que han sido bautizados y llenos del Espíritu Santo alrededor de todo el mundo. Alrededor de todo el mundo. Este proceso no lo estás pasando tú solo. ¿Qué pasó cuando los discípulos en Lucas se acercaron con el Señor Jesucristo y le dijeron, Señor, enséñanos a orar? ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Ustedes van a orar así, ¿cómo?
Padre, ¿qué? Padre nuestro. Cuando tú estás orando y estás diciendo, Padre nuestro, estás en ese momento, ¡tum! Yo lo veo de una manera como ahora las imágenes digitales, ¿verdad?, que vemos en la tele, como si te conectaras en red con todos los cristianos alrededor del mundo. Padre nuestro. Las mismas cosas estás pasando tú, está pasando los demás hermanos. Ahora, si tú estás, me refiero a esto, de que el Espíritu Santo te quiere usar y que te está hablando y que tú puedes compartir esta experiencia con los demás. Es a lo que me estoy refiriendo. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. En la Biblia nosotros podemos encontrar historias de personas muy comunes, ordinarias y semejantes a nosotros que Dios usó grandemente. Así que quiero que por favor me acompañes y abras tu Biblia en el libro de los Hechos. Abre tu Biblia allí en el libro de los Hechos. Anímate, no te preocupes, todo va a estar bien. Y que vayas allí al capítulo 8, en el versículo 4. Y dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿De qué están hablando? ¿Quiénes fueron esparcidos? Bueno, sucedió que Jesucristo resucitó. 50 días después, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo cayó sobre los apóstoles y nació la iglesia. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Di conmigo, llenos del Espíritu Santo. Sí, llenos del Espíritu Santo. Y hablaban en otras lenguas. Y se veían unas lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos. Se levantó Pedro a predicar porque decían, están borrachos. Y Pedro dijo, no, señores, no están borrachos. Lo que pasa es que esta es la promesa de Dios, en donde dice que en los postreros días, y estamos en los postreros días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Eres de carne? Bueno, tengo una placa de acero en la cabeza. Bueno, sí, pero el resto, ¿eres, sí o no? ¿Eres de carne y hueso? Sí. Entonces, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, verán visiones, etc. Ese día se convirtieron 3,000 personas. 3,000 personas. 3,000. ¡Wow! 3,000 personas. Le preguntaron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse cada uno de sus pecados, crean en Cristo y recibirán, y bautícese cada uno, y recibirán el Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa. Bueno, sucedió que después sanaron a un cojo. Bueno, el Señor sanó a un cojo a través de Juan y de Pedro. Y se hizo un alboroto, como dice la Escritura, no pequeño. Un alboroto no pequeño. De tal manera que ellos terminaron en el concilio, después en la cárcel, los sacaron de la cárcel, les volvieron a meter a la cárcel, les volvieron a sacar de la cárcel. Tú puedes leer la historia ahí en el libro de los Hechos, en los capítulos previos a este. Pero más o menos yo te estoy diciendo que eran personas comunes y corrientes, igual que tú, si no es que más corrientes, ¿verdad? Que algunos de nosotros, porque nosotros somos de Texcoco, no, yo soy de Jolalpa, brother, ¿no? Entonces, ¿sí o no? No, Tocuila es más antiguo que Texcoco, ¿no? Yo lo conozco, esos tipos de discusiones, porque he estado con ustedes. Entonces, yo sé que tú tienes alcurnia, pero ellos eran pescadores, eran de un oficio común, eran personas comunes del pueblo, igual que nosotros. Y el Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezó el Señor a hacer milagros a través de ellos, como los ha estado haciendo a través de ti y los seguirá haciendo. Finalmente, en una de esas predicaciones se convierten 5,000. ¿Alguien sabe sumar 5,000 más 3,000? ¿Cuánto nos dan? Chorro mil, tienes razón.
5,000 más 3,000, chorro mil. 8,000. Entonces, llega el momento en que les llega una queja a los apóstoles y dicen, es que siempre les dan de comer primero a las viudas de los hebreos y después a las viudas de los griegos. Y la respuesta de los apóstoles es maravillosa, porque en lugar de los apóstoles decir, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Por favor, vamos a poner orden. ¿Verdad que no hacen eso? Ellos dicen, escójanse a 7 personas de buen testimonio. ¿Y qué más? Llenos del Espíritu Santo, a quienes les encarguemos este trabajo. Uno de ellos era un hombre llamado Felipe. Y es muy oportuno el cue. Uno de ellos era un hombre llamado Felipe. Y sucede que ellos están estos 8,000 juntos, ahí haciendo sus congresos en Jerusalén. ¿En dónde cabían 8,000 personas? Y dice, y cada día se añadía a la iglesia quienes... Y gracia era dada a todos, a la iglesia delante del pueblo, y unos no querían ya juntarse con ellos, pero el Señor seguía añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, empezaron con 3, después siguieron con 5, ya llevamos 8, y ahora imagínate, todos los que se iban juntando, se iban reuniendo, se iban añadiendo. O sea, yo no sé cuál es tu imaginación cuando piensas en la iglesia de los Hechos, pero no es a veces como nos lo imaginamos. Estamos hablando ya posiblemente para este capítulo 8, como unas 10,000 personas, más o menos por ahí. Oye, ¿podemos ir a tu casa a comer? Vamos a hacer una fiesta en la iglesia. Vamos a darles carnitas a todos. ¿Te imaginas? Ay, nada más son 10,000, pues ¿qué importa? Bueno, sucedió que vino una persecución y esos 10,000 tuvieron que esparcirse, tuvieron que salir a otras ciudades. Entonces, pero los que fueron esparcidos, unos se quedaron en Jerusalén, en la iglesia en Jerusalén, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Yo no quiero ser esparcido de esa manera, con persecución. Yo prefiero recibir la orden, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Es momento de que te levantes y salgas de tu casita ahí en la colonia General Anaya, en la Ciudad de México, y que vayas a Texcoco. Ahora, tú estás en Texcoco. Y va a llegar el momento en que el Señor te va a hablar y te va a decir, yo quiero que juntes tus cosas, ¿verdad?, y te levantes y vayas al lugar a donde yo te voy a decir, al lugar a donde yo te voy a mostrar. Iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué les predicaba? A Cristo. No les predicaba, ¿cómo 10 pasos para ser feliz? ¿No? ¿Cómo tener éxito en tu próxima entrevista de trabajo? No les predicaba eso, ¿no? O sea, Dios, está padre que vayas a la iglesia y además de que te prediquen a Cristo, te hablen acerca de cosas que van a mejorar tu vida, que sean prácticas. Pero Él les predicaba a Cristo. Lo importante es predicar a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo. ¿En dónde? En aquella ciudad. ¿A qué te suena esto? Si yo no te hubiera dicho que era Felipe, vamos a suponer, vamos a regresarnos al versículo 6. Si me pueden quitar, por favor, tantito, nada más tantito, durante este momento, la proyección. Imagínate que yo no te menciono a Felipe y te digo, y la gente unánime escuchaba las cosas que decía y oyendo y viendo las señales que hacía.
Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, y había gran gozo en aquella ciudad. ¿En quién hubieras pensado? En Jesús, en Cristo. El Señor quiere hacer su obra a través de ti. Júntate a ese carro. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y en el versículo 12, vamos a brincarnos al versículo, dice: pero cuando le creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fíjate todo lo que les anunciaba. En el primer versículo decía que les anunciaba a Cristo. Y después dice que hacía señales y había milagros y salían los demonios, ¿verdad? Corriendo. Y ahora nos dice que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres. Ahora, yo te aseguro que el Espíritu Santo ya conocía y sabía que en 2000 iba a venir Vicente Fox y que nos iba a decir patriotas, no decía eso, decía amigos y amigas, chiquitines y chiquitinas, ¿no? Pero no lo escribió por eso así. Hay una razón por la que se menciona aquí en específico a las mujeres, y es porque en esa época solamente se le hablaba de Cristo, la palabra de Dios, ¿a quiénes? A los varones. Cualquier otra persona en esa época hubiera bautizado solamente ¿qué? Hombres. Esto es un milagro. Esto es un milagro. Durante años y siglos, esta palabra yo creo que estuvo vedada, ¿verdad? Vendada de los ojos de muchos. ¿Pero qué dice aquí? Hombres y mujeres. Gloria a Dios. Un gran milagro de parte de Dios ahí. Y vamos a continuar, ahorita les digo en qué versículo. En el versículo 26, continuemos. Y entonces lo que sucede es que se bautizan, hay milagros, hay mucha gente que cree en Cristo, y después vienen Pedro y Juan de Jerusalén. Felipe estaba en la ciudad de Samaria, y vienen Pedro y Juan de Jerusalén a ver qué es lo que estaba pasando. Y entonces les preguntan, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dicen, no. Pues vamos a orar por ustedes para que reciban el Espíritu Santo. ¿De qué se trata el libro de los Hechos? ¿Dios quiere mejorar tu vida? Sí, seguro que sí, la quiere mejorar. ¿Quiere sanarte? Por supuesto que te quiere sanar. ¿Quiere que tú crezcas económicamente? Sí, quiere que crezcas económicamente. ¿Quiere que tengas un mejor negocio? Por supuesto. ¿Que tengas mejores oportunidades? Sí, pero su corazón principal está en esto, en que tú hagas la obra de Dios. En que tú hagas la obra de Dios. Que cuando alguien reporte lo que está pasando con tu vida es como si estuvieran hablando de Jesús y no de Felipe. Entonces pasan esas cosas, vienen Juan y Pedro, son bautizados en el Espíritu Santo, todas las personas de ahí, y es un avivamiento en ese lugar. Después en el versículo 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo, levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Yo te voy a preguntar algo, ¿dónde estaba Felipe? No. En Samaria, eso, gracias. ¿Quién dijo Samaria? Ok, una participación para... Ok, en Samaria. Entonces le dice el ángel, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende ¿de dónde? De Jerusalén a Gaza. ¿A dónde tenía que ir primero Felipe? A Jerusalén. Y quiero que por favor me pongan acá el mapa, si son tan amables. Ahí en la proyección, exacto. ¿Sí ven el mapa de Israel? Bueno, yo no tengo un indicador o algo así como para decirles, pero más o menos a la mitad del mapa
donde tiene como un metidito en la parte amarilla, dice Jerusalén. ¿Sí lo ven? Ok. Ahora, si ven un poco, bueno, no un poco, un bastante más arriba, está la ciudad de ¿qué? Samaria. Entonces, Felipe estaba ahí en Samaria y el ángel le dijo, quiero que vayas al camino que es de Jerusalén a Gaza. ¿Alguno de ustedes ya vio Gaza? ¿Dónde está? ¿De qué color es Gaza? ¿Eh? Rojo. Ok, muy bien. Entonces, que va de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Qué es eso? Está bien. Tengo ahora apuntador, me va a ayudar. Ay, no te preocupes, esfuérzate y sé valiente. Ok, entonces, señálame dónde está Jerusalén. ¿Ya vieron dónde está Jerusalén? Ok, Felipe estaba un poquito más arriba, estaba en Samaria. Entonces el ángel le dijo, ve primero a Jerusalén. A ver, Jerusalén, por favor. Y después de Jerusalén a Gaza. ¿Dónde está Gaza? Gaza, ese es el rojo. Ahí. Muchas gracias, David. Un aplauso a David que nos ayudó, los que no le habíamos encontrado al mapa. Eso estuvo genial. A ver, di conmigo, júntate a ese carro. Ok, ¿para qué estamos viendo ese mapa? Yo estoy usando ese mapa porque yo quiero destruir tus excusas. Yo estoy usando este mapa porque quiero destruir de parte de Dios mis excusas, nuestros pretextos. Oye, Señor, pero estoy en Samaria, ¿qué onda? Creo que no te diste cuenta, ¿verdad? ¿Dónde estoy? ¿Qué contestó Felipe? Ahí no vemos qué contestó. ¿Pero qué hizo? Se levantó y se fue. Se levantó y se fue. Señor, pero es que está muy lejos. Es que voy a tener que tomar un Uber. Es que voy a tener que subir al ADO. Y van a poner esas películas horribles, ¿verdad? De espantos. ¿Cuál es tu pretexto? Yo quiero taladrar ahorita tu corazón y romper con toda excusa y con todo pretexto y también el mío. Ya se fue el mapa. Pero Felipe no tenía ninguna negocio en Jerusalén y él podía haber presentado la excusa de que estaba a kilómetros de donde quería el ángel que estuviera. Él no dijo nada y se fue para allá. Y tú a veces estás sentado en el pecero, ¿verdad? Y es la persona que está junto a ti y está tu corazón así, tucum, 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 tucum. Todos en el pecero están viendo tu corazón, ¿no es cierto? Sería interesante, ¿no? Que todos pudieran ver, pero no. No tienes que ir más allá, ahí está junto a ti. No tienes que ir a Jerusalén y después a Gaza, donde están los enemigos de Dios. Sí sabes que ahí viven los enemigos de Dios y siempre han vivido y siguen viviendo ahí los enemigos del pueblo de Dios, de Israel. Si alguien ha ido de visita a Israel sabe que pues Jafo, Jope, Haifa, es lo más lejitos, cuando mucho Ascalón. Pero ya a Gaza, uno no puede ir a Gaza. Si sabes que de Gaza salen cohetes disparados hacia el territorio de Israel para matar civiles. No, es que Israel hizo una incursión y mató a no sé quién. Pero los medios no te platican de los cohetes, ¿verdad? Y Dios, desviándolos, hace que se regresen hacia Gaza. Dios sigue haciendo milagros ahí en Israel. O interceptándolos, ¿verdad? Con otros misiles, ¡pum!, a esos cohetes, vez tras vez. Los que hemos ido allá a Israel, te podemos dar testimonio de que a pesar de que está esta situación, ni lo sientes. ¿Por qué? Porque Dios los está protegiendo. Me acaba de llegar un boletín informativo. Este boletín informativo me dice
que hay 164 kilómetros entre Jerusalén y Samaria. Últimas noticias. Y 76 kilómetros de Jerusalén a Gaza. O sea, estamos hablando de una distancia bastante fuerte. Como más o menos, a ver, ustedes que saben, una ciudad que esté a 220 kilómetros de aquí de Texcoco. Chilpancingo, 220 kilómetros de aquí a Chilpancingo. Si quieres conocer la tierra de Morelos, ya sabes, tienes que caminar 220. Querétaro, 220 kilómetros a Querétaro, caminando como Felipe. No tenemos excusa. Gracias por el boletín informativo. No revelo yo mis fuentes. El Señor quiere que tú vayas y hagas la obra de Dios. Vamos a regresar allá al capítulo 8 del libro de los Hechos. Y dice, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. ¿Tú cómo te imaginas un funcionario de una reina que está sobre todos sus tesoros? Es una personalidad, ¿no? Si me pueden poner, por favor, la diapositiva del carro. Eso. ¿Sí se imaginan al funcionario? Allí ven su Suburban, ¿verdad? No, los funcionarios ahora, ¿qué usan? Ya no usan Subaru, ¿verdad? Suburban negra, blindada. Y allí va el funcionario, ¿no? Y él volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, ¿no? Si era un funcionario de una reina y estaba sobre los tesoros de la reina, seguro lo que dijo fue, Siri, ¿no? Léeme el profeta Isaías. Y Siri le empezó a leer el profeta Isaías. ¿Sí o no? Estoy tratando como de modernizar un poco la historia. Y entonces Felipe vio ese carro. Ya no está el carro. Desapareció el carro. ¿Me pueden regresar el carro, por favor? Ahí está. Y Felipe vio el carro que corría por ese camino. Y entonces el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Júntate a ese carro. Oye, Señor, pero es que ahí están los guaruras. Bueno, ya no está el Estado Mayor, ¿verdad? Ahí están los guaruras. Está el séquito, están las personas que lo acompañan. ¿Cómo quieres que yo me acerque a ese carro? Qué bueno que Felipe no era como tú y yo, que a él no le importaba lo que el Espíritu le dijera, él hacía. Acudiendo Felipe, fíjate cómo le dice, qué palabra escoge el Espíritu Santo para hoy. Acudiendo Felipe, acudió al llamado. Le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¡Wow! ¡Qué manera de empezar la conversación! El Señor les había dicho a los apóstoles, ustedes no se preocupen, en el momento y en el día en el que ustedes tengan que dar razón de mí, el Espíritu Santo va a hablar a través de ustedes. ¿Estoy diciendo lo correcto o no? ¿Estoy citando la Escritura? ¿O sí o no? ¿Sí le estoy citando? Ok. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿El Espíritu Santo le dijo qué decir a Felipe? No. Hay veces que el Espíritu Santo no te va a decir qué tienes que decir. Pero Felipe ya sabía cómo iba la onda. Y entonces se acerca y él tiene este pensamiento que viene a su mente, a su corazón y le dice, ¿entiendes lo que lees? Yo no sé cómo lo alcanzó, ¿verdad? Si iba ahí en la Suburban y todo el séquito de regreso a Etiopía. ¿Me puedes poner la del etíope ya de época, por favor?
Ok, regresando a la época del libro de los Hechos. Tú puedes ver ahí en esa ilustración esta corona, esta diadema que tiene este hombre cubierto de oro sus vestidos. Y aquí no sale, pero seguramente traía un séquito. Un séquito es una gran cantidad de personas, una multitud que lo que hace es guardar para que nadie se pueda acercar a la persona importante. Y Felipe hizo lo que el Espíritu le dijo: júntate a ese carro. Y Felipe fue y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y entonces le dijo: no, pues no voy a entender si alguien no me lo explica. Y entonces subió Felipe y le dijo, el pasaje de la Escritura que estaba leyendo del profeta Isaías era: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Lo dice de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció ¿qué? El evangelio de Jesús. Yo quiero hacer cosas sobrenaturales. ¿Quieres hacer cosas sobrenaturales? ¿De qué se trata? Es de ir a anunciar ¿qué? El evangelio de Jesús. Este poder que el Señor te ha dado, con la presencia de su Espíritu y la presencia del mismo adentro de ti, es para ir y hacer su obra, para predicar el evangelio. ¿Qué es la obra de Dios? Yo me puse a buscar y quiero decirte rápidamente: la obra de Dios es predicar, liberar a las personas, sanar a través del Espíritu Santo. Tú puedes leer esto en Lucas capítulo 4 versículo 18, donde dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, para llevar sanidad para traer vista a los ciegos, para que los oídos de los sordos se abran, para abrirles la cárcel a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Isaías 61 dice las mismas cosas. Esta es la obra de Dios. Este es el ministerio. Es que yo quiero ministrar. Este es el ministerio. Predicar, liberar, sanar con el Espíritu Santo. Dice Jesucristo en Juan capítulo 6 versículo 29. Esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios. Que crean. Ahí está. A ver, Juan 6, por favor. Juan 6, 29. Juan 6, 29. Ahí viene. Ya casi llega. Ok. Respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. ¿Qué más es la obra de Dios? Romanos 14, 20. ¿Qué dice Romanos capítulo 14, versículo 20? ¿Me lo pueden poner acá también? Que todos lo podamos leer. Romanos 14, 20. Ahí viene. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. No, esta no es. Esta no es la escritura. Vamos a quitar esta escritura. Entonces esta es la obra de Dios: creer en Cristo, arrepentirse, convertirse y hacer obras dignas de arrepentimiento. ¿Cómo sé que eso es lo que hay que hacer? Porque en Hechos capítulo 26 versículo 20 dice el apóstol: esta es la obra de Dios: arrepentirse, convertirse y hacer obras dignas de arrepentimiento. En Juan capítulo 9 versículo 3, la obra de Dios es hacer sanidad y milagros. En Hechos capítulo 14 versículo 26 es ir a otras naciones, ir a otro pueblo, ir a otra cultura, ir de misiones, hacer evangelismo, sembrar iglesias. Esa es la obra de Dios. En Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice que Jesucristo para esto vino, para deshacer las obras del diablo. En Hechos capítulo 10 versículo 38 dice que Él vino para hacer bienes y sanar a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él.
Amén. Entonces el Señor te está desafiando hoy. Y tú puedes tomar un paso pequeñito, como algo muy pequeño que el Señor ponga en tu corazón, como compartir el Evangelio a alguien junto. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Bueno, se los doy de una vez. Algo muy sencillo, muy pequeño. Corría el año de 2000. No es cierto. Yo estaba en mi trabajo, yo trabajaba en la iglesia, en la congregación donde yo me reunía. Yo estaba trabajando un día y puse un tape o estaba oyendo música, no me acuerdo. El asunto es que yo estaba adorando al Señor, estaba metido en la presencia de Dios. Qué padre, ¿no? En tu trabajo te dejen o te den chance de estar adorando a Dios. Y entonces yo salí, no me acuerdo a qué, pero tenía que ir a otro edificio de la misma iglesia. Entonces salí de las oficinas a la calle, llegué a la calle y empecé a caminar. Y mientras iba yo caminando, yo iba cantando. Yo no sé si alguien alguna vez me haya escuchado, pero es algo que de repente a veces hago, ¿verdad? Entonces dicen, ay, qué raro, Salvador. Te explico. Dice la palabra de Dios, yo te alabaré y te adoraré en medio de la congregación, en medio de tu pueblo, en medio de la ciudad, en medio de las naciones, y en medio, y en medio, y en medio. Yo no sé, el libro de los Salmos tiene 149 capítulos, perdón, 150 capítulos. Las mañanitas es el 151. No, nada más tiene 150 capítulos. No, es que dice que las cantaba el rey David. No, entonces el libro de los Salmos tiene 150 capítulos. ¿Te imaginas cuántas veces dice en medio de yo te alabaré? En medio de la angustia, en medio de la soledad, en medio de la tribulación, en medio de los que me oprimen, en medio de mis angustiadores, de los que me persiguen, yo, ¿de qué? Alabaré. Entonces no me tomen a mal, yo estoy de alguna forma, no lo hago siempre, pero ahí voy caminando, alabando a Dios. No me acuerdo que iba cantando, pero imagínense algo así, power, poderoso, ¿no? Y ahí vengo caminando. Y de repente, digo amigo, de repente, esas cosas no son planeadas. De repente yo veo que de una de las calles hacia donde yo me estoy dirigiendo, sale un compañero de trabajo que trabaja en otra organización de la misma iglesia, que está en otro edificio, y entonces yo voy a este edificio, él venía de este edificio y yo estoy saliendo de este otro. Y voy caminando en la calle. Y de repente, de la nada, el Señor me dice, ve, abrázalo y dile que lo amo. ¡Sas! ¿Te imaginas? Él es un hombre fuerte, así, robusto, grande. Y en esa época un poquito mal encarado, siempre serio, haciendo lo que él tenía que hacer para la obra de Dios. Yo dije, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Yo venía, aleluya, aleluya, oh, Señor, te amo, ¿verdad? Venía cantando en voz baja, en voz alta, como sea. Y el Señor otra vez me dice, abrázalo, dile que le amo. Y entonces yo fui, seguía cantando y me iba yo acercando hacia él y él como que quería irse para otro lado, ¿verdad? Y yo venía cantando, acercándome a él y así, hasta que lo agarré y lo abracé y le dije, el Señor te ama. Le canté un ratito lo que estaba yo cantando y me seguí. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando.
Yo no supe qué pasó ese día. Jamás volví a hablar con él más que cosas de inventario y situaciones así, ¿verdad? Y pasaron los años, muchos años. Digo, yo tengo casi cumplo 30. No, tengo un poquito más, 31. No. Yo estoy por cumplir 48, creo. Ya no sé. Entre 47, 48, 49, por ahí. Pero pues, estamos hablando de hace unos 25 años. Hace 25 años. O más. 28 años. ¿Qué pasó eso? No menos. Estoy como un ilustre funcionario de nuestro país. El asunto es que corriendo los años, yo ya estaba aquí en Texcoco con ustedes y con Yancy ya vivíamos acá en Texcoco, ya teníamos varios años de estar aquí. Cuando, de una manera extraordinaria, una persona platica con este hombre y dice, es que allá en Texcoco tenemos a Salvador, ¿te acuerdas de Salvador Eguiarte? Sí, Salvador Eguiarte. ¿Le puedes decir algo, por favor? ¿Qué? Es que ese día que me abrazó en la calle, yo estaba a punto de dejar todo, everything. Y ese día yo le dije al Señor, Señor, tú no me hablas, no me contestas, no me respondes. Que alguien venga, por favor, y que me abrace, y que me diga que tú me amas. Y llega Pelonchas joven, ¿no? Salecín. Estás siendo esperado. El Señor cuenta contigo, no conmigo, porque como dice el pastor, ¿verdad? Siempre piensan, sí, que Salvador, que el pastor siga haciendo la obra de Dios. Le sale muy bien, tiene práctica, ¿no? No, el Señor, hay alguien que te está esperando. Estás siendo esperado y va a ser tu participación vital en la vida de esa persona. Júntate a ese carro. Júntate a ese carro. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? No te preocupes, el Espíritu Santo te va a usar. El Espíritu Santo te va a decir qué es lo que tienes que hacer. El Espíritu Santo te va a llevar, aunque sea nada más pararte junto a Él y no sabes tu presencia, lo importante que es. ¿Para qué fuimos a esa fiesta? No hicimos nada más que estar ahí. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás. No nos pusimos de acuerdo, ni Ángel, que fue el que, ni David, ni yo, para cantar esa canción hoy. Pero es importante que lo sepas. Estás siendo esperado. El cielo cuenta contigo. Júntate a ese carro. ¿Estaba yo? ¿Ese no? Ok. Dice, el Señor cuenta contigo para hacer su obra y para hacer su voluntad. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Sí, que seamos sanos, ¿sí? Que seamos sanos. Amén, sí. La voluntad de Dios es que seas sano. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Que conozcas su voluntad. Hay una oración en el Nuevo Testamento en donde dice, yo oro por ustedes para que sean llenos del conocimiento ¿de qué? De la voluntad de Dios. Entonces, ¿yo puedo orar para conocer la voluntad de Dios? Sí, Señor. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 6, versículo 10? Que se haga tu voluntad en la tierra como se hace ¿dónde? Ok. Pues 1 Timoteo capítulo 2 versículos del 3 al 4 dice que la voluntad de Dios es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
También la voluntad de Dios es que, en Esdras capítulo 10, versículo 1, es que seamos santos y nos apartemos del mal. Con esto terminamos. ¿Qué crees que voy a decir? Repítelo, por favor. Dilo otra vez. Júntate. Júntate. Júntate a ese carro. El Espíritu de Dios te está hablando. ¿Te ha hablado? Amén. ¿Te ha estado hablando? Y si no, ¿qué crees? Puedes esperar buenas noticias. El Señor te va a usar. Amén. Y ahora sí. ¿No tenemos tarola? ¿Me puedes dar tantita tarola? Es bueno David, ¿verdad? Y además está en el lugar oportuno en el momento. Okay. No, pero ¿qué pasó? Gracias. Este es el mensaje de hoy. Abre tu Biblia rápido, por favor, en Romanos capítulo 8, versículo 14. Dios nos ha estado hablando en un ciclo cada domingo, una y otra vez, para decirte, informarte, recordarte, hablarte, machacarte, confirmarte, recordarte, anunciarte, proclamarte, exhortarte, decirte que tú eres hijo o hija de Dios. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, si tú le has entregado a Cristo tu vida, si tú has nacido de nuevo, eres hijo o hija de Dios. ¿Y qué crees que va a empezar a pasar? En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si no te ha pasado, tienes que entonces decir, Señor, si tú me has salvado, yo sé que me has salvado, porque este mismo capítulo dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo sé que has entrado en mi corazón. Háblame, dirígeme, yo quiero ser un hijo de Dios, comprobado de que yo soy un hijo tuyo por completo, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y qué crees? En Romanos capítulo 8, versículo 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente de la creación. La creación te está esperando. No nada más hay personas esperándote. No nada más Dios te está teniendo paciencia. La creación está aguardando tu manifestación. La manifestación de los hijos de Dios. Amén. Yo no te voy a comprometer ahorita, pero seguramente el Señor te está metiendo ahí el rollo, acá en el corazón. ¿Qué vas a contestar? ¿Qué vas a contestar? ¿Qué vamos a contestar? Ay, no, Jerusalén está muy lejos. No, el camino de Gaza, hay un montón de enemigos. Hace mucho sol, es del camino seco del desierto. ¿Qué vas a hacer? Júntate a ese carro. Tú no sabes cómo termina esa historia. Algunos de ustedes no saben porque no la han leído, pero después de que ese hombre recibe el mensaje del Evangelio, llegan a una parte donde hay agua, y dice el gran alto funcionario, dice, aquí hay agua, ¿qué detiene que yo sea bautizado? Y en ese momento Felipe lo bautizó, y entonces el Señor lo desapareció. ¿Y sabes dónde apareció Felipe? ¿Se acuerdan del mapa? Caminando hacia donde era su casa. Él vivía en la ciudad de Jope. Ahí vimos en el mapa. Pónganme el mapa otra vez para que todos sepan. La ciudad donde dice Tel Aviv, Jafo. Ahí donde dice Tel Aviv, Jafo, ahí vivía Felipe.
Tenía 4 hijas que eran profetisas. Y ahí, camino a Cesarea de camino a Cesarea Marítima, es que aparece Felipe, a unos pasos de su casa. Él no puso ningún pretexto, ninguna excusa para ir hasta Gaza. Y el Señor lo trajo de regreso. Lo transportó, lo transpuso para llegar a su casa. Amén. Así es como termina esta historia.